Bueno, y continuamos con más encuentro informativo y como lo decíamos en los títulos, estamos transitando un nuevo 3J, 3 de junio, y en este caso a 10 años de aquella primer movilización masiva que se dio en nuestro país para gritar ni una menos. Y en ese sentido estamos ya en comunicación con Alfonsina Silvestri, quien es la coordinadora del equipo de monitoreo y registros de femicidios, travesticidios y transfemicidios del observatorio Ahora que sí nos ven. Así que darle la bienvenida y muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás, Alfonsina? Muchas gracias. Buenas noches ya casi. Muchas Sí. gracias por el espacio. Sumamente agradecidas. Bueno, Alfonsina, como recién decíamos, estamos transitando un nuevo 3J, en este caso 10 años de aquella masiva movilización y en un contexto sumamente complejo. Bueno, ustedes desde el observatorio, con el relevamiento que vienen realizando, lo ven diariamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hemos contabilizado en estos 10 años que coinciden justo con este momento histórico de movilización nacional que fue el 3 de junio de 2015, coincide justo con nuestros 10 años, ¿no? Mm. Del observatorio. Hasta ese momento no había datos oficiales que nos pudieran dar cuenta de la magnitud de la problemática con la cual estábamos viviendo, ¿no? Mm. No había datos oficiales y bueno, y fue en ese contexto que con esa primera grieta, diríamos, social, y todo ese movimiento y esa masividad, fue que surgió nuestro observatorio de datos, ¿no? De femicidio, travesticidio, transfemicidio que estaban ocurriendo en nuestro país, pero bueno, no teníamos dado cuenta la magnitud de lo que estábamos hablando. Mm. Ese momento de 3 de junio fue un momento bisagra porque además nos permitió poner en la agenda pública lo que estábamos viviendo, ¿no? Que nos estaban ahí asesinando, Mm. ¿sí? Y también nos permitió dar cuenta y nombrar, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre lo que era desigualdad de género, que antes se llamaba en los medios como crímenes pasionales, empezó a hablarse de violencia de género, empezamos a tener un registro oficial de la Corte Suprema, ¿no? Mm. Y bueno, y a lo largo de estos 10 años, hemos logrado muchas cosas, pero bueno, siempre la lucha continúa, ¿no? Y Mm. nunca nos fue dado todo tan fácil, ¿no? Mm. Y dado este contexto hoy nacional, vemos peligrar muchos de esos derechos que hemos logrado, ¿no? Y Mm. el desafío es mantenerlos y ir por más derechos, ¿no? Mm. Porque también hablamos de colectivos que siguen siendo muy invisibilizados, ¿no? Como las personas trans, travestis, los travesticidios y transfemicidios particularmente. Entonces, muchos derechos todavía postergados, ¿no? Entonces, hemos logrado, y el desafío es mantenerlos bajo este contexto también de una política muy regresiva en cuanto a derechos, negacionista de la violencia de género, también de mucha reproducción y también de banalización acerca de la violencia, propagación de discursos de odio que tiene su correlato no solamente en lo discursivo, porque lo discursivo Mm. tiene su correlato en la realidad, ¿no? Mm. Pudimos dar cuenta que en estos intentos de, bueno, a nivel nacional de desmantelamiento de programas, Mm. disolución del ministerio, hemos podido dar cuenta también de una política que pone en peligro cosas que veníamos pensando que eran ya como que no íbamos a discutirlas, ¿no? Sí. Entonces, nos da cuenta de que siempre la lucha es hoy, mañana y seguirá siendo, ¿no? Y en estos 10 años hubo situaciones que recrudecieron justamente la violencia hacia las mujeres, hacia las disidencias. Una de ellas fue la pandemia, justamente. Y esto lo han podido notar justamente en sus relevamientos y también en lo que va del año, porque lejos de disminuir, los números continúan aumentando. Sí, exactamente. Recordemos lo que fue cuando hablaba esto del correlato, ¿no? De los Sí. discursos de odio. Lo que fue el año pasado, cumplimos un año del triple homicidio en Barracas, Mm. ¿sí? Y después de lo que fue en enero de este año la conferencia de Davos, ¿sí? Mm. En donde, bueno,
luego, ¿no?, de lo dicho por el presidente Milei, hubo unas seguidillas de ataques particularmente lesbodiantes, ¿no? Entonces, como que también, no solamente las políticas regresivas, ¿no? Políticas públicas regresivas con respecto a género, sino también lo discursivo, ¿no? Cómo eso impacta en nuestras vidas, ¿no? Y en la vida de las mujeres y de las diversidades, ¿no? Por eso, bueno, es importante, bueno, seguir a la lucha, seguir resistiendo, aunando luchas también, porque no es una cuestión también de regresión o intento de regresión de derechos en cuanto al género, sino también derechos sociales, ¿no? Es un conjunto de situaciones que dan un contexto también de crisis que estamos viviendo, ¿no? Porque hablamos también en cuanto a lo económico, cómo impacta también en las víctimas, ¿no? Porque las víctimas siguen conviviendo con sus agresores, no pueden tener salidas a las violencias, ¿no? Que una de las salidas más importantes es la autonomía económica, no tener sustento y ante un contexto de mucha precarización de las vidas, de nuestras vidas, todo eso, las políticas sociales y económicas y lo discursivo impacta directamente en la vida de las mujeres y las diversidades principalmente, ¿no? Sí, y siempre pienso, ¿no?, en esto de, bueno, los relevamientos, lo importante que son para conocer, y cuando uno habla o una habla de números fríos, esos números, atrás de esos números hay vidas, ¿no? Vidas de mujeres, de personas travestis, trans, que ya no están, y también hay vidas de hijos, de hijas, de hijes, de familias que quedaron sin su madre en muchos casos, y la vulneración que todo eso implica. Tal cual, porque hablamos de víctimas directas, pero también hay un montón de otras víctimas colaterales, ¿no? Sean hijos, hijas, hijes, familia también, ¿no? Que sufren, ¿no? Esa cuestión, esa consecuencia, ¿no? Tan drástica de los femicidios, ¿no? Entonces, como vos bien decías, no es solamente meramente la víctima, de la cual muy poco sabemos, apenas sabemos muchas veces sus nombres o qué hacían, ¿no? Sus sueños, porque también y también cada víctima que tenemos da cuenta de cómo venimos fallando el Estado en su corrimiento, ¿sí? De las políticas públicas, porque también conocer las estadísticas nos brinda no solamente conocer la magnitud, sino saber qué hacer, ¿no? Prevenir, Sí. ¿no? Erradicar las violencias de género, ¿no? Y exigir también las políticas públicas. No solamente a ser víctimas, sino también a las familias que quedan luego de lo tremendo, ¿no? De ese hueco tremendo y ese vacío enorme de un femicidio. Hoy también otras organizaciones vienen exigiendo que, por ejemplo, la ley Brisa, que es de reparación económica para hijos e hijas víctimas cuyas madres fueron asesinadas, también no tenga los obstáculos que tiene hoy, ¿no? Que tienen hoy, ¿no? Para acceder a un derecho, ¿no? Entonces, yo creo que en de 10 años se ha avanzado, pero también sabemos que esto es resistencia y que la lucha va a continuar y que hay todavía derechos por los cuales seguir peleando, digamos, ¿no? Que sí, que ante ese día a día tan complejo y tan duro, se suma esto que venís mencionando, ¿no? Un Estado que niega justamente la violencia de género, que quita programas de acompañamiento, de prevención, un ministro de Justicia que intenta sacar al femicidio justamente del código, la lucha que eso llevó, ¿no? Para que se instale ese nombre en la justicia, ¿no? Como decías, en algún momento se hablaba de crímenes pasionales y así eran caratulados, ¿no? Entonces, un camino que está siendo doblemente arduo. Sí, cuestiones que creíamos que ya teníamos como de alguna manera ganadas, hay que, bueno, continuar, seguir resistiendo, ¿no? Y seguir en la batalla.
pero yo creo que también, creo que la sociedad también, porque cuando fue esto que comentaba hoy de Davos, la sociedad también hubo un reclamo masivo, o sea, Sí, ¿no? A decir, hay que bueno, ver esa lucecita también, ¿no? por eso, yo creo que, que hemos sembrado, por eso sembrado muchas cosas, nos queda por seguir y por seguir, que no nos quieran seguir sacando los derechos que hemos obtenido. Mm, Y también esto de decir, bueno, también hay mucha desinformación, ¿no? Y es lo que se quiere instalar, ¿no? mm, También lo que importa también en el tema de lo discursivo, ¿no? La batalla en lo discursivo, ¿no? sí. Porque a través de la información se quieren imponer verdades que no son verdades, ¿no? Mm, Porque lo que es la figura de femicidio es un agravante, ¿no? No es sí. que es un artículo nuevo, ¿no? Sino que ya estaba el artículo y lo que se suma es el agravante. Mm, Entonces, esto también, estas cuestiones, cómo la desinformación, y también tenemos que tener, ¿no? Seguir renovando esta cuestión pedagógica, de seguir informando, cosas que quizás teníamos ya pensadas, que ya estaban dadas, pero bueno, nada es dado. Yo creo que la sociedad igual está, a comparación, ¿no? De 10 años atrás, más consciente, más informada o con una postura más acerca de, más a favor de estas cuestiones. Lo que sí ha cambiado es la respuesta estatal, mm, ¿no? El corrimiento ¿no? Desmantelamiento, ¿no? de políticas públicas, que tampoco es que habíamos llegado a la máxima jerarquización en 2020, ¿no? Con el ministerio y que bueno, fue una de las primeras cosas que mismo en la misma campaña, ¿no? Electoral, sí. fue una de las caballitos de batalla, ¿no? De Milei, ¿no? Sí. De cerrarlo, ¿no? De su disolución, ¿no? Me parece que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y cómo lo inseguras y lo poco seguras que estamos las mujeres, ¿no? Ah, Porque ante esta disolución de la máxima jerarquización que hemos tenido en políticas públicas con el ministerio, llegó el desmantelamiento de la línea 144 y de programas tan esenciales como el programa Acompañar, ¿no? mm, Que implicaban una ayuda, una salida económica de las violencias por razones de género. Entonces, es muy preocupante, la verdad que mm. es muy preocupante. Cómo también acompañando estas políticas de desmantelamiento se acompañan de discursos de odio y que siguen agravando la violencia y los números también así lo indican, ¿no? Así es. Bueno, Alfonsina, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y bueno, por supuesto estaremos en contacto. Bueno, muchísimas más gracias a ustedes y un placer enorme. Muchas gracias por difundir nuestro trabajo y también el espacio que están dando, que es muy importante que los medios de comunicación también acompañen todo esto, ¿no? Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, igualmente. Bueno, allí charlamos con Alfonsina Silvestri, quien es integrante del observatorio Ahora que sí nos ven. Se cumplen 10 años justamente de este 3J, de este Ni Una Menos, Ni Une Menos, también del observatorio y hablábamos un poquito, bueno, de este recorrido y también del contexto que se está atravesando en materia de violencia por motivos de género. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.